Me gustaría, Iroel, pues comenzar ubicando a nuestros televidentes de qué es lo que revela esta investigación exhaustiva de la agencia AP, cómo se entronca dentro de las estrategias subversivas de los Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de un largo reportaje de investigación donde AP incluso utiliza más de 1000 documentos a los que tuvo acceso, entrevistas, unas a las que pudo acceder, otras que pidió y no le dieron, incluso fragmentos del PowerPoint que los organizadores de esta red utilizaban en presentaciones. Estamos hablando de una red, como se explicaba en las imágenes que se mostraron, que utilizaba mensajes SMS, o sea, mensajes de texto vía móvil, para organizar una red piramidal. O sea, determinados usuarios enviaban a su vez a otros usuarios noticias y debido a la cantidad de dinero que se gastó en esto, más de $1,5 millones, esos mensajes tenían o precios muy atractivos o eran gratuitos. Todo esto comenzó con el envío de una de las cosas que está condenada en las telecomunicaciones internacionalmente, que es el mensaje spam, o sea, el mensaje que tú no solicitaste. Alrededor del concierto que todos recordamos de Juanes aquí en La Habana, el concierto por la paz, en septiembre de 2009 empezaron los primeros, ellos le llaman experimentos. Fue una operación de subversión preparada expresamente a partir de ese concierto. Exactamente. Y después, bueno, ya establecieron durante el 2009, el 2010, el 2011, hasta el 2012 estuvo activa esta red. Hay varios elementos que han hecho, como se veía, de esto una gran resonancia internacional. Quizás es una de las noticias más escandalosas de las últimas semanas sobre Estados Unidos, en primer lugar por el hecho de que se hizo, como tú decías, toda una red de empresas en varios países, todas pantallas, o sea, el uso de paraísos fiscales en Islas Caimán, que es territorio en el Caribe de la Gran Bretaña, el gobierno norteamericano depositando dinero en un paraíso fiscal. Es la primera cosa escandalosa. Lo segundo es el hecho de utilizar una empresa asentada en España, servidores de Irlanda, de la empresa Amazon, situados en Irlanda, también utilizaron desarrolladores en territorio de Centroamérica, en Costa Rica específicamente, también en Nicaragua se reporta que trabajaron. AP puso un mapa con todas estas ubicaciones, o sea, y ahí lo tienen en pantalla nuestros televidentes. Dos empresas norteamericanas, Mobile Accord y otra radicada en Costa Rica, Creative Associates se llamaba, para hacer una especie de una historia de película, todo este despliegue que a veces vemos por distintos países, los tipos de la CIA viajando, todo eso, y funcionarios económicos. Una película de sábado por la noche. Exactamente. Otro segundo elemento es el hecho de la implicación a más alto nivel del Departamento de Estado. O sea, AP documenta que una alta funcionaria del Departamento de Estado, Susan Half, discutió con el presidente de Twitter, Jack Dorsey. Twitter es esta empresa de mensajería instantánea, el hecho de involucrar a la empresa en esta estrategia. No es nueva esta alianza entre el Departamento de Estado y Twitter, la vimos precisamente en el 2009, en la llamada Revolución Verde en Irán. Hillary Clinton lo reconoció en el 2010 después a la CNN en una entrevista, y el jefe hasta el año pasado de esto que le llaman la diplomacia pública de Internet del Departamento de Estado, Alex Ross, también lo reconoció cuando abandonó el cargo. Ese trabajo no solo en Irán, sino en Siria y en Libia. Otro elemento de interés es el hecho de la estrategia por fases. O sea, primero era ellos lo dicen en el reportaje, era una estrategia dirigida a los jóvenes. El 79% de los usuarios tenían menos de 41 años. Y de ellos, o sea, todo el tipo de mensaje que estaba previsto en el PowerPoint, el fragmento PowerPoint que ellos exponen, en dos fases. Una primera fase de noticias deportivas, de fútbol. La primera era para atraer usuarios. Exactamente. Curiosidades, ellos dicen de no amenazar al gobierno, y en una segunda fase ya de la movilización política. Sabemos que esto hace sinergia con otras estrategias del gobierno de Estados Unidos, provocar incidentes en Cuba que serían amplificados y manipulados a través de esta tecnología para movilizar
ingenuamente o manipular las personas que reciben este tipo de mensajería. Y bueno, son las manifestaciones que hemos visto en otros lugares que después aparecen como cosas que son reprimidas por el Estado. Hay que llevar eso al Consejo de Seguridad de la ONU y sabemos lo que viene después, los marines, las bombas, toda esa otra historia, ¿no? Hay en estos elementos también de participación, es decir, búsqueda ilegal de datos en Cuba, de estos teléfonos celulares. Hay también participación de mercenarios que sirvieron como las personas que hicieron los mensajes que transmitía supuestamente esta red. Hay un elemento, esto conecta absolutamente, yo creo que por eso tiene tanta repercusión con todos estos escándalos que hemos visto de las revelaciones de Snowden, de Edward Snowden, porque hay una invasividad de los usuarios, hay una violación de las normas, de las leyes en todos los países, del uso de los datos. O sea, se demuestra en el reportaje que Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos estaba usando los datos que recogía de los usuarios para hacer una lista de caracterización política del tipo de información que cada uno deseaba, los mensajes que enviaba, y a partir de ahí diseñar una estrategia de utilización y de manipulación de estas personas. Estamos hablando de más de 40.000 personas. Según ellos, quienes eran adeptos al régimen, como ellos le llaman, quienes eran los manipulables o utilizables en una estrategia de subversión en Cuba, es decir, era también la manipulación política de a quienes le brindaban ese servicio. Exactamente, es interesante incluso porque AP entrevista a algunos usuarios, e incluso ellos dicen, bueno, si yo supiera que esto es para algo político, no me hubiera metido en eso, porque yo no tengo nada que ver con eso. Yo me interesaba el fútbol, lo utilicé para el Mundial del 2010, pero no, o sea, las personas tienen ante eso una actitud también crítica, no son tontos, ¿no? Hay un joven que entrevista que, como tú señalabas, el objetivo fundamental eran los jóvenes, y por eso casi el 80% de los usuarios estaban en edad juvenil, que decía, ya me parecía a mí que era demasiado generoso eso, ¿no? Exactamente, dar tanta información regalada, ¿no? Pero hay otro elemento que vamos a profundizar después, pero a mí me parece importante subrayar desde ahora, que es el tema de la ilegalidad. O sea, se vulneraron los mecanismos de control del Congreso norteamericano sobre estos fondos. Se utilizaron, porque Estados Unidos, como sabemos, dedica 20 millones anuales a este tipo de programa contra Cuba, 30 millones más a Radio Martí, estamos hablando de 50, pero el dinero para esto no salió ni de los 20 ni de los 30, salió para fondos designados a otro país. Es decir, se decía que era dinero que iba a un proyecto en Pakistán y se estaba utilizando para un proyecto secreto en Cuba. Exactamente, desviaron esos recursos. Hay un senador, Patrick Leahy, que está diciendo que eso no pasó, que es el Comité de Asignaciones del Senado, que es el que tiene que ver este tipo de presupuesto, y dice que eso no pasó por ese comité. Incluso se está diciendo que el presidente Obama es el único que puede aprobar este tipo de operaciones. Se le llama encubierta. Ahora el Departamento de Estado dijo que no era encubierta, que era discreta. Un chiste cantinflesco, ¿no? Pero están trabados en todas esas declaraciones que van, contradicciones. Lo interesante es que la repercusión es tal que ayer tuvieron que salir a hablar el portavoz de la Casa Blanca y la portavoz del Departamento de Estado, para que tengamos una idea de la repercusión y la situación tan incómoda en que estas revelaciones han puesto al gobierno de los Estados Unidos.